Hola, hoy es la Corporación de Noticias del Canal 1 de España, hoy es 30 de mayo, es lunes. Soy Jorge Argentinas. Comencemos los eventos más importantes para hoy. En la ciudad de Nueva York de la sede de las Naciones Unidas en la Asamblea General, el 5 de octubre de 2021, declaración del representante permanente adjunto de Armenia, David Knyazyan, en la primera comisión 76 de la ACNU. Señor presidente, le felicito a usted y a los miembros de la mesa al suponer que dirección de la primera comisión y asegurarle el pleno apoyo de Armenia a sus esfuerzos. Armenia reitera su inquebrantable compromiso con la plena y universal implementación de la internacional obligaciones en las áreas de desarme, de no proliferación, control de armas convencionales y confianza y medidas de seguridad en la construcción. Cooperamos estrechamente con el socio países en el marco de la UN y otras organizaciones internacionales en apoyando el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, tratados y regímenes, completo y efectivo aplicación del Tratado Armas Nucleares de No Proliferación. Sigue siendo la base para la compra. Esfuerzos internacionales para prevenir la no proliferación apoyan los objetivos de desarme nuclear y avanzado cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear. Esperamos que la próxima 10ª conferencia de revisión MPT dar un nuevo impulso a la acción mundial destinados a fortalecer la energía nuclear. Arquitectura de seguridad integral. Implementación del Tratado. Armenia apoya a la Internacional Agencia de Energía Atómica en verificación cumplimiento de las obligaciones de no proliferación y abordar casos de incumplimiento. El señor presidente de Armenia subraya la importancia del control de armas convencionales en CSBMs para asegurar la estabilidad militar, transparencia, previsibilidad y riesgo reducción. En este sentido, una operación eficiente y amplias armas convencionales. Régimen de control es uno de los pilares de la seguridad regional. Arquitectura. Armenia reitera su principio posición sobre el imperativo de aplicación de todas las leyes vinculantes, obligaciones bajo el Tratado Armas Convencionales. Fuerzas Armadas en Europa. Asimismo, Armenia ha colocado alta prioridad al documento de Viena 2011 sobre fomento de la confianza y la seguridad, medidas y otros CSBMs regionales en reducir tensiones y consolidar seguridad existente. Presidencia armenia del Foro OSCE para la cooperación en materia de seguridad en abril-julio este año bajo el lema Reconstruir confianza y seguridad a través de implementación de políticas militares. Compromisos se habían centrado en aplicación y protección. Compromisos de la OSCE para evitar una mayor erosión de la concepto de integral pero inclusivo la seguridad europea. Armenia ha recalcado constantemente que la razón de incumplimiento de conflictos contrario a lo dispuesto por la CFE Tratado y Documento de Viena. Hemos expresado nuestra seria preocupación sobre la acumulación desestabilizadora de armamento pesado superior a la CFE, no notificación de límites máximos de tratados, ejercicios militares a gran escala, condicionalidad en la recepción de la ampliación, inspecciones y exclusión de una gran parte de las Fuerzas Armadas, régimen de verificación, falta de reacción adecuada, comunidad internacional a las violaciones de las disposiciones fundamentales del Tratado CFEI. Documento de Viena para Azerbaiyán creó un terreno fértil para las letras para hacer los preparativos para una ofensiva militar a gran escala. La agresión desatada por Azerbaiyán contra Nagorno-Karabaj el 27 de septiembre del 2020 con participación de extranjeros llegaron combatientes terroristas y mercenarios para confirmar la validez de las preocupaciones de Armenia desde el primer día de hostilidades. Azerbaiyán ha ampliamente utilizado todos tipos de armamento pesado incluyendo misiles de sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados y está prohibido armas como las municiones en racimo y armas incendiarias para realizar acciones, ataques contra la población civil y infraestructura en flagrante violación del derecho internacional, derecho humanitario. Como resultado de su agresión, Azerbaiyán recurrió a ampliar la geografía de las tensiones usando provocaciones militares contra Armenia, la invasión armada contra integridad territorial de Armenia. Desde mayo de 2021 en las direcciones de Zúñiga y Gerard König, regiones, acompañado por pretensiones imprudentes de los más altos liderazgo azerbaiyano hacia territorio soberano de Armenia, puede aumentar aún más las tensiones y desestabilizar la situación en la región. Señor presidente,
Estamos convencidos de que la comunidad internacional debe ser resuelta libre de problemas sistémicos y violaciones flagrantes de obligaciones jurídicamente vinculantes, obligaciones internacionales y compromisos militares desestabilizadores, acumulación y uso de armamento prohibido, cometer graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces. En conclusión, me gustaría reiterar el compromiso de Armenia de contribuir a fortalecimiento de la paz internacional y seguridad y cooperación avanzada en el campo del desarme, control de armas y fomento de la confianza a nivel mundial y niveles regionales. Gracias, señor presidente. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Hablen sobre algo nuevo en la sala de conferencias, llamado Frania y Bélgica. Bélgica, en neerlandés, België, pronunciado B grande L I J, escuchar, en francés, Belgique, acerca de este sonido, Blicky, en alemán, Belgien, pronunciado Blin, escuchar, oficialmente Reino de Bélgica, en neerlandés, Koninkrijk België, pronunciado Xas B grande L I J, escuchar, en francés, Royaume de Belgique y en alemán, Koninkrijk Belgien, pronunciado Xas Blin, escuchar, es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Está situado en el noroeste europeo. El país cubre una superficie de 30.528 kilómetros cuadrados y posee una población de 11.550.039 habitantes según la estimación de 2021.2. Su capital y la conurbación más poblada es Bruselas, mientras su ciudad, municipio, Bélgica recibe su nombre de la denominación latina de la parte más septentrional de la Galia, Gaia Belgica, el cual, a su vez, procede de un grupo de tribus celtas, los belgas. Históricamente, Bélgica ha sido parte de los Países Bajos de los Habsburgo, los cuales incluían los actuales Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo, ocupando una región algo mayor que el moderno Benelux. Desde finales de la Edad Media hasta el siglo X, Bélgica fue un floreciente centro de comercio y cultura. Desde el siglo XVIII hasta la Revolución Belga de 1830, Bélgica, en aquella época llamada los Países Bajos del Sur, fue el lugar de muchas batallas entre las potencias europeas y es por ello que se ha ganado el apodo de el campo de batalla de Europa 7 o la cabina de Europa. 8. El más antiguo uso de las voces belga y bélgica que nos ha llegado está en el de Bello Gallico de Julio César. En dicho libro, el conquistador romano dividía toda la Galia en tres partes, los galos propiamente tales, los aquitanos y los belgas. Estos últimos estaban separados de los galos por los ríos Sena y Marne. Durante el principado de Augusto, Marco Agripa dividió la Galia en tres provincias y asignándoles a una de ellas el nombre de Gaia Bélgica. Esta última se reorganizaría durante el imperio de Domiciano, quien la dividió a su vez en tres nuevas provincias, a saber, la Gaia Bélgica y las dos Germanias. La Gaia Bélgica, más tarde se volvió a repartir en dos provincias, la Bélgica Prima y la Bélgica Secunda. La actual Bélgica tiene poco que ver con estas antiguas provincias romanas, ya que la mayoría. Francia, en francés, France, pronunciado FS, escuchar, oficialmente la República Francesa, en francés, République Française, pronunciado République FSZ, escuchar, 6 es un país transcontinental que se extiende por Europa Occidental y por regiones y territorios de ultramar en América y los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Su área metropolitana se extiende desde el Rin hasta el Océano Atlántico y desde el Mar Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Los territorios de ultramar incluyen la Guayana Francesa en América del Sur, San Pedro y Miquelon en el Atlántico Norte, las Antillas Francesas y muchas islas en Oceanía y el Océano Índico. Debido a sus diversos territorios costeros, Francia posee la mayor zona económica exclusiva del mundo. Francia limita con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Mónaco, Italia, Andorra y España en Europa, así como con
Habitado desde el Paleolítico, el territorio de la Francia metropolitana fue colonizado por tribus celtas conocidas como galos durante la Edad de Hierro. Roma se anexionó la zona en el año 51 a.C., lo que dio lugar a una cultura galo-romana diferenciada que sentó las bases de la lengua francesa. Los francos germánicos formaron el Reino de Francia, que se convirtió en el corazón del Imperio carolingio. El Tratado de Verdún de 843 dividió el imperio, y Francia Occidental se convirtió en el Reino de Francia en 987. En la Alta Edad Media, Francia era un reino feudal poderoso pero muy descentralizado. Felipe I reforzó con éxito el poder real y derrotó a sus rivales para duplicar el tamaño de las tierras de la corona. Al final de su reinado, Francia se había convertido en el estado más poderoso de Europa. Desde mediados del siglo SI hasta mediados del siglo XV, Francia se vio inmersa en una serie de conflictos dinásticos. Este titular fue realizado por Carlos Slim y Javier Bardem. España 1, Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Por favor, hablen en la ciudad de Nueva York. El representante permanente de Armenia pronunció una declaración en el Consejo de Seguridad de la ONU. The next speaker is Armenia. Mr. President, El siguiente orador es Armenia. Señor presidente, quisiera agradecer a la delegación de México por convocar al debate abierto sobre el tema de la paz y la seguridad a través de la prevención diplomacia. También agradezco al secretario general de la UN, el presidente de la Asamblea General, el presidente de ECOSOC y el presidente de la Corte Internacional de Justicia por sus presentaciones sobre el papel de los órganos principales de la ONU en promover la paz y la seguridad. El papel coordinador del director órganos dentro de sus respectivos mandatos es de suma importancia también para transparencia, inclusión y conflicto, sensibilidad de las actividades de programas de agencias no especializadas y fondos en la respuesta humanitaria y construcción de paz, en particular a la luz de los intentos manipular e instrumentalizar sus trabajar para avanzar en un conflicto unilateral, narrativas o legitimar las consecuencias creadas por el uso de la fuerza. En su informe sobre nuestra agenda común, el secretario general subraya que nuestra paz y seguridad colectiva está cada vez más amenazada como resultado de riesgos emergentes y tendencias peligrosas para las cuales las formas tradicionales de gestión de la prevención y la resolución siguen siendo adecuado. Fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas y la región organizaciones es clave para identificar señales de alerta temprana y garantizar la oportuna respuesta a tales desafíos derivados de acumulaciones militares en violación de obligaciones jurídicamente vinculantes, compromisos en materia de control de armamentos, posturas militares, reclutamiento y participación de terroristas extranjeros, luchadores, discriminación racial y odio, delitos por motivos étnicos y religiosos. Señor presidente, el apoyo consolidado de la comunidad internacional es primordial por la integral, justa y duradera asentamiento de Nagorno-Karabaj, conflicto sobre la base de principios y elementos desarrollados a lo largo de los años, incluido el principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Armenia valora el apoyo incondicional del Consejo de Seguridad de la ONU y el secretario general a los esfuerzos de la copresidentes del grupo OSCE-MIS, la mediación acordada internacionalmente, formato que se ocupa de la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj. También subrayamos el papel clave de la Corte Internacional de Justicia, la órgano judicial principal de los Estados Unidos Naciones, para garantizar la rendición de cuentas por graves violaciones del derecho internacional, derecho de los derechos humanos e internacional derecho humanitario en situaciones de conflicto. Señor presidente, para contribuir a los esfuerzos encaminados a lograr el bien común, objetivo de la paz sostenible, no podemos evitar abordar situaciones que, si no son debidamente condenados y contenidos, tienen la potencial de convertirse en una importante catástrofe en nuestra región. En los últimos días, Azerbaiyán ha sido llevar a cabo ataques armados contra la integridad territorial de Armenia en absoluto desprecio por las Naciones Unidas. Carta
Acta así como las disposiciones del Declaración Trilateral de 9 de noviembre de 2020 sobre el establecimiento del alto el fuego y cese de las hostilidades tras la guerra de 44 días. 44 días. Los continuos ataques de Azerbaiyán contra el República de Armenia se están realizando desde esos territorios que quedaron bajo su control como resultado de la implementación de esa declaración trilateral. Tales acciones agresivas de Azerbaiyán van en detrimento de los esfuerzos de la comunidad internacional para escalar a desescalar la situación y están socavando gravemente las perspectivas de paz en nuestra región. Señor presidente, un fuerte e inequívoco reacción a las acciones ilegales de Azerbaiyán es fundamental para prevenir mayores escalada de la situación de seguridad en la región y más allá. Los actores internacionales deben tomar medidas urgentes y eficaces dirigido a la prevención de la mayor escalada y exigiendo incondicional y retirada completa de azerbaiyanos fuerzas armadas del territorio de la República de Armenia. Gracias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Hablen de la escala de pH con la ienia, con la alcalina y la ácida. En química, pH, PIET, que históricamente denota potencial de hidrógeno, o potencia de hidrógeno, 1, es una escala utilizada para especificar la acidez o basicidad de una solución acuosa. Las soluciones ácidas, soluciones con concentraciones más altas de iones H+, se miden para tener valores de pH más bajos que las soluciones básicas o alcalinas. La escala de pH es logarítmica e indica inversamente la concentración de iones de hidrógeno en la solución. 2, donde m igual a mol de m-3. A 25 grados Celsius. Las soluciones con un pH inferior a 7 son ácidas y las soluciones con un pH superior a 7 son básicas. Las soluciones con un pH de 7 a esta temperatura son neutras, por ejemplo, agua pura. El valor neutro del pH depende de la temperatura, siendo inferior a 7 si la temperatura aumenta por encima de los 25 grados Celsius. El valor de pH puede ser inferior a 0 para ácidos fuertes muy concentrados o superior a 14 para bases fuertes muy concentradas. 3. La escala de pH es trazable a un conjunto de soluciones estándar cuyo pH se establece por acuerdo internacional. 4. Los valores estándar de pH primario se determinan usando una celda de concentración con transferencia, midiendo la diferencia de potencial entre un electrodo de hidrógeno y un electrodo estándar como el electrodo de cloruro de plata. El pH de las soluciones acuosas se puede medir con un electrodo de vidrio y un medidor de pH, o con un indicador que cambia de color. Las mediciones de pH son importantes en química, agronomía, medicina, tratamiento de agua y muchas otras aplicaciones. El concepto de pH fue introducido por primera vez por el químico danés Søren Peder Lauritz Sørensen en el laboratorio Carlsberg en 1909-5, y fue revisado al pH moderno en 1924 para acomodar definiciones y medidas en términos de celdas electroquímicas. En los primeros trabajos, la notación tenía H como subíndice de la P minúscula. Así, pH. Para el signo P, propongo el nombre exponente de iones de hidrógeno y el símbolo pH. Entonces, para el exponente de iones de hidrógeno, pH, de una solución, debe entenderse el valor negativo del logaritmo brixiano del factor de normalidad de iones de hidrógeno relacionado. 5. Se discute el significado exacto de la letra P en pH, ya que Sørensen no explicó por qué la usó. 6. Sørensen describe una forma de medir el pH usando diferencias de potencial y representa la potencia negativa de 10 en la concentración de iones de hidrógeno. La letra P podría representar el francés puissance, el alemán potens o el danés potens, que significa poder,
o podría significar potencial. Todas las palabras para estos comienzan con la letra P en francés, alemán y danés, todos los idiomas en los que Sorensen publicó. Carlsberg Laboratory era de habla francesa. El alemán era el idioma dominante de las publicaciones científicas y Sorensen era danés. También usó la letra Q de la misma manera en otras partes del documento. También podría haber etiquetado arbitrariamente la solución de prueba como P, y la solución de referencia como Q. Estas letras a menudo están emparejadas. 7. Hay poco que respalde la sugerencia de que pH significa los términos latinos pondus hydrogenii, cantidad de hidrógeno, o potentia hydrogenii, potencia del hidrógeno. Cita requerida. Actualmente en química, la P significa cologaritmo decimal de, y también se usa en el término pKa, que se usa para las constantes de disociación de ácidos, 8, y pOH. El equivalente de los iones de hidróxido. La bacterióloga Alice C. Evans, famosa por la influencia de su trabajo en la producción de lácteos y la seguridad alimentaria, le dio crédito a William Mansfield Clark y sus colegas, entre ellos ella, por el desarrollo de métodos de medición de pH en la década de 1910, que tuvieron una gran influencia en el uso industrial y de laboratorio a partir de entonces. En sus memorias, no menciona cuánto sabían Clark y sus colegas sobre el trabajo de Sorensen unos años antes. 9. 10. Ella dijo, en estos estudios, del metabolismo bacteriano, la atención del Dr. Clark se dirigió al efecto del ácido en el crecimiento de bacterias. Encontró que es la intensidad del ácido en términos de concentración de iones de hidrógeno lo que afecta su crecimiento. Pero los métodos existentes para medir la acidez determinaban la cantidad, no la intensidad, del ácido. Luego, con sus colaboradores, el Dr. Clark desarrolló métodos precisos para medir la concentración de iones de hidrógeno. Estos métodos reemplazaron el método de titulación impreciso para determinar el contenido de ácido en uso en laboratorios biológicos en todo el mundo. También se encontró que eran aplicables en muchos procesos industriales y de otro tipo en los que se utilizaron ampliamente. 9. 10. El primer método electrónico para medir el pH fue inventado por Arnold Orville Beckman, profesor del Instituto de Tecnología de California en 1934. 10. Fue en respuesta al productor local de cítricos Sunkist que quería un mejor método para probar rápidamente el pH de los limones que recolectaban de sus huertos cercanos. Ahora, hablemos de la descripción llamada sobre amperímetros. Un amperímetro, abreviatura de ampere-meter, es un instrumento de medición utilizado para medir la corriente en un circuito. Las corrientes eléctricas se miden en amperios, de ahí el nombre. El amperímetro generalmente se conecta en serie con el circuito en el que se va a medir la corriente. Un amperímetro suele tener una resistencia baja para que no provoque una caída de tensión significativa en el circuito que se está midiendo. Los instrumentos utilizados para medir corrientes más pequeñas, en el rango de miliamperios o microamperios, se designan como miliamperímetros o microamperímetros. Los primeros amperímetros eran instrumentos de laboratorio que dependían del campo magnético terrestre para funcionar. A fines del siglo XIX, se diseñaron instrumentos mejorados que podían montarse en cualquier posición y permitían mediciones precisas en los sistemas de energía eléctrica. Generalmente se representa con la letra A en un circuito. La relación entre la corriente eléctrica
Los campos magnéticos y las fuerzas físicas fue notada por primera vez por Hans Christian Ørsted en 1820. Quien observó que la aguja de una brújula se desviaba de apuntar al norte cuando fluía una corriente en un cable adyacente. El galvanómetro tangente se usó para medir corrientes usando este efecto, donde la fuerza de restauración que devolvía el puntero a la posición cero era proporcionada por el campo magnético de la Tierra. Esto hizo que estos instrumentos fueran utilizables solo cuando estaban alineados con el campo de la Tierra. La sensibilidad del instrumento se incrementó mediante el uso de vueltas adicionales de alambre para multiplicar el efecto. Los instrumentos se denominaron multiplicadores. 1. La palabra reoscopio como detector de corrientes eléctricas fue acuñada por Sir Charles Wheatstone alrededor de 1840. Pero ya no se usa para describir instrumentos eléctricos. La palabra maquillaje es similar a la de reóstato, también acuñada por Wheatstone, que era un dispositivo utilizado para ajustar la corriente en un circuito. Reóstato es un término histórico para una resistencia variable, aunque todavía se puede encontrar a diferencia del reoscopio. El galvanómetro D'Arsonval es un amperímetro de bobina móvil. Utiliza deflexión magnética, donde la corriente que pasa a través de una bobina colocada en el campo magnético de un imán permanente hace que la bobina se mueva. La forma moderna de este instrumento fue desarrollada por Edward Weston y utiliza dos resortes en espiral para proporcionar la fuerza restauradora. El espacio de aire uniforme entre el núcleo de hierro y los polos del imán permanente hace que la desviación del medidor sea linealmente proporcional a la corriente. Estos metros tienen escalas lineales. Los movimientos básicos del medidor pueden tener una desviación de escala completa para corrientes de alrededor de 25 microamperios a 10 miliamperios. 4. Debido a que el campo magnético está polarizado, la aguja del medidor actúa en direcciones opuestas para cada dirección de corriente. Por lo tanto, un amperímetro de CC es sensible a la polaridad en la que está conectado. La mayoría están marcados con una terminal positiva, pero algunos tienen mecanismos de centro cero, nota 1, y pueden mostrar corrientes en cualquier dirección. Un medidor de bobina móvil indica el promedio, media, de una corriente variable a través de él, nota 2, que es 0 para K. Por esta razón, los medidores de bobina móvil solo se pueden usar directamente para CC, no para K. Este tipo de movimiento del medidor es extremadamente común tanto para los amperímetros como para otros medidores derivados de ellos, como voltímetros y ómetros. Los amperímetros de imán móvil funcionan esencialmente con el mismo principio que la bobina móvil, excepto que la bobina está montada en la caja del medidor y un imán permanente mueve la aguja. Los amperímetros de imán móvil pueden transportar corrientes más grandes que los instrumentos de bobina móvil, a menudo varias decenas de amperios. Porque la bobina puede estar hecha de un cable más grueso y la corriente no tiene que ser transportada por las espirales. De hecho, algunos amperímetros de este tipo no tienen espirales en absoluto, sino que utilizan un imán permanente fijo para proporcionar la fuerza de restauración. Un amperímetro electrodinámico utiliza un electroimán en lugar del imán permanente del movimiento D'Arsonval. Este instrumento puede responder tanto a corriente alterna como continua. 4. Y también indica RMS real para K. Consulte batímetro para conocer un uso alternativo de este instrumento. Bien, ahora pasemos a los reportajes deportivos de noticias.
Rafael Nadal Parera, catalán, RF, Elendal P., español, Rafael Nadal Paea. 4, nacido el 3 de junio de 1986, es un tenista profesional español. Está clasificado como el número 5 del mundo en individuales por la Asociación de Profesionales del Tenis, ATP. 1, ha sido clasificado como el número 1 del mundo durante 209 semanas y terminó como el número 1 de fin de año INCOBES. Nadal ha ganado 21 títulos individuales masculinos de Grand Slam, la mayor cantidad en la historia, incluido un récord de 3 títulos del Abierto de Francia. Ha ganado 91 títulos ATP individuales, incluidos 36 títulos Masters, 62 de ellos en tierra batida. Las 81 victorias consecutivas de Nadal en arcilla es la racha de victorias en una sola superficie más larga en la era abierta. El Real Madrid Club de Fútbol, pronunciación en español, Real Madrid Club de Fútbol, escuchar, ¿qué significa Real Madrid Football Club? Comúnmente conocido como Real Madrid o simplemente Real, es un club de fútbol profesional español con sede en Madrid. Fundado en 1902 como Madrid Football Club, el club ha usado un uniforme de local blanco desde su creación. El título honorífico real fue otorgado al club por el rey Alfonso XI en 1920 junto con la corona real en el escudo. El equipo ha jugado sus partidos como local en el Estadio Santiago Bernabéu con capacidad para 81.044 espectadores en el Entro de Madrid desde 1947. Real Madrid Club de Fútbol, pronunciación en español, Real Madrid. Se estimó que el club valía $5.10 mil millones en 2022, el equipo de fútbol más valioso del mundo. 7, en 2019 fue el segundo club de fútbol con mayores ganancias en el mundo, con unos ingresos anuales de 757,3 millones de euros. 8, el club es uno de los equipos más apoyados del mundo. 9, el Real Madrid es uno de los 3 miembros fundadores de la liga que nunca ha descendido de la primera división desde sus inicios en 1929. Junto con el Athletic de Bilbao y el Barcelona, el club tiene muchas rivalidades de larga data, entre las que destacan el clásico con el Barcelona y el derbi madrileño con el Atlético de Madrid. Miguel Indurain Larraya, pronunciación en español, Miguel Indurain Lara, nacido el 16 de julio de 1964, es un ciclista español retirado. Indurain ganó 5 Tours de Francia de 1991 a 1995, el cuarto y último en ganar INCOBES y el único INCOBES ganador en lograr esas victorias consecutivamente. 4. Ganó 2 veces el Giro de Italia, convirtiéndose en una de las 7 personas en lograr el doblete Giro Tour en la misma temporada. Vistió el maillot amarillo de líder de la carrera en el Tour de Francia durante 60 días. 1. Desde la revocación de las 7 victorias de Lance Armstrong, ahora tiene el récord de más victorias consecutivas en el Tour de Francia y comparte el récord de más victorias con Jacques Anquetil, Bernard Hinault y Eddy Merckx. 5. Es el ciclista más reciente, y uno de los poquísimos ciclistas, que se ha acercado a la triple corona del ciclismo cuando en 1993, tras haber ganado ya el Giro y el Tour, acabó a 0-19 del. Y gracias por compartir las noticias del canal Corporación de España 1, que tengas un buen día, mañana Estudio volverá a trabajar conmigo. Adiós.
acompañado. A nadie le gusta comer solo. Para aprovechar el 2x7 me traje a mi mejor amigo. Bueno, yo lo conocí en la fila, pero... cool. El 2x7 es para compartir entre dos. 2 menús con 2 hamburguesas a elegir entre Big King, Long Nacho, Crispy Chicken, 2 patatas y 2 bebidas. Ahora en Burger King, 2 por solo 7 euros.